¿Cuál es la actitud que tomamos frente a la tentación? ¿Qué es lo que hacemos cuando nos vemos amenazados con situaciones en las que llevamos mucho tiempo sin resolver? ¿Por qué es que seguimos en el mismo lugar aun cuando tenemos muchos años en el camino de la verdad? Puede haber muchas respuestas y también muchas excusas, pero definitivamente somos nosotros los que hemos permanecido probablemente cómodos, porque no ha habido consecuencias, podríamos decir graves, a nuestra falta de determinación. Nos hemos acostumbrado a este estilo de vida que, si bien no es el que Dios diseñó para nosotros, nos ha dado resultado. En casa no nos han hecho ningún señalamiento. Nadie se atreve a confrontarnos, probablemente porque se desataría una batalla, porque cabe la posibilidad de que todos tienen que esconder algo y no quieren verse evidenciados. Los de la iglesia menos. Ellos, al vernos, piensan que todo está bien. Seguimos participando en aquello que nos gusta hacer en la congregación. Nadie, a nuestro parecer, se ha dado cuenta y ni lo notará. Pero lo que nos debería importar no es lo que piensen las personas que nos rodean, aunque es muy importante nuestro testimonio, porque aun cuando Dios nos haya dado excelentes habilidades y dones, de nada servirán si tenemos falta de carácter, si tratamos mal a las personas, si no sabemos escuchar y nos cerramos a actuar sin considerar otros aspectos importantes, y lo que nosotros decimos es la ley. Un día daremos cuenta de la manera en la que ejercimos esos talentos y también daremos cuenta de nuestro actuar. Además, vale más una vida ejemplar que todo lo que pudiéramos realizar sin respeto o autoridad. Dios utilizó a un querido amigo para mostrarme esta controversia. Humanamente, podemos ocupar puestos y tener el privilegio de realizar acciones en favor de los demás. Podemos sentirnos preparados. Es más, queremos ser parte del liderazgo o de la cúpula rimbombante. Pero si nuestro corazón tiene motivaciones incorrectas y nuestra vida no es ejemplar, no daremos en el blanco. Estaremos, como dice la Escritura, golpeando al viento. No seremos de gran relevancia porque no podemos dar lo que no tenemos. No podemos dar algo que no somos. Simplemente nos convertimos en árboles posiblemente hermosos, pero llenos de flores, y a veces estas son ficticias, o representamos árboles pelones. Sin embargo, tenemos que recordar que las flores se marchitan y solo embellecen por un periodo muy corto de tiempo. Su aroma se esfuma y con el pasar de los días esa fragancia, en lugar de ser agradable, produce desagrado. En cambio, cuando tenemos un corazón sano, puede verse la diferencia. Porque no necesitamos aplausos. No vivimos de las adulaciones de los demás. Sabemos que Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Lo que mueve nuestro actuar es la bondad de Dios que ha sido transmitida por medio de Cristo a nuestras vidas. Hacemos las cosas porque Dios nos ha hecho una bendición a todos los que nos rodean. No estamos buscando un beneficio personal, ni tampoco la aprobación de los demás. Estamos preparándonos de manera intensiva e intencional para que Dios pueda usarnos como un río que en su cauce va regando la tierra y ésta produce fruto. Esa es la diferencia abismal que nos debe hacer buscar a Dios con el deseo ferviente de parecernos cada día más a Él,
de saber cuáles son las cosas que le agradan para ponerlas en práctica, conocer los deseos de Dios, movernos en obediencia aunque nos cueste. Aunque para lograrlo tengamos que quedarnos callados, con una sonrisa en nuestro rostro, abriendo nuestros labios para expresar una bendición a aquellos que nos están haciendo la vida de cuadritos, a aquellos que se han atrevido hasta a declararnos la guerra. A ellos, con todo el corazón, enviamos bendiciones, porque sabemos que al hacerlo, Dios es el que se ocupará de protegernos y, como dice el Salmo 5, levantar nuestra cabeza. No es fácil, pero tampoco es imposible. ¿Cuáles serían las cosas por las cuales seguimos dejando que el pecado se enseñoree de nosotros y nos deje fuera del propósito divino? La Biblia, la palabra de Dios nos enseña que cuando hemos estado mucho tiempo apapachando el pecado, corremos grave peligro. Comenzamos a perder la agilidad espiritual, nuestros pensamientos se nublan, el enemigo nos engaña y nos hace creer que podemos vivir de esta manera, llevar una vida espiritual tibia. Nuestro corazón se hace insensible a la palabra aun cuando la escuchamos. Esta no causa algún efecto porque el enemigo es el que ha tomado el control de nuestras vidas porque se lo hemos permitido. En ocasiones, el orgullo nos va jalando cada vez más hacia la soberbia, en donde ya no escuchamos a otros, solamente nuestra propia voz. Esto nos lleva a actuar de maneras desproporcionadas, descabelladas. No nos damos cuenta del oso que hacemos frente a todos. Y como no escuchamos consejos, o si los escuchamos, lo hacemos de quienes menos deberíamos, vamos cavando un hoyo en el que caeremos tarde o temprano. La Escritura nos aconseja que para no caer en este círculo vicioso, debemos someternos a Dios, entregarnos a Él, dejarnos caer en sus brazos, ser hijos dóciles para comenzar a obedecerle. No hay otra vía para salir de un estado en donde le hemos cedido terreno al enemigo. Solamente con Dios de nuestro lado es que saldremos de ese hoyo profundo. El enemigo no querrá dejarnos salir. Por todos los medios hará que nos quedemos en ese lugar. Pero si realmente queremos salir, tendremos que enfrentar una lucha. Tenemos que resistir los ataques del enemigo. Primeramente, no escuchar más su voz. Hacerle frente con la palabra de Dios, que es nuestra espada de dos filos. De la misma manera como Cristo la utilizó cuando fue tentado por el diablo. Jesús lo venció con la palabra y tú y yo podemos salir victoriosos también de la misma manera. Cuando el enemigo ve nuestra determinación, no le quedará otra alternativa que huir, alejarse de nosotros. Pero tenemos que tener presente que el adversario es persistente. La Biblia dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. El apóstol Pablo nos dice que por esta razón es que cada creyente debe permanecer velando. Debemos mantenernos en oración. Todos los que conocemos a Cristo sabemos lo que necesitamos pedir al Padre. Conocemos nuestras debilidades, de las que tenemos que alejarnos o trabajar para que se conviertan en fortalezas. A veces nos sentimos fuertes y decimos que no nos pasará nada. Jugamos con el fuego. Nos metemos a la casa del carbonero y en ese vaivén podemos salir manchados. Como creyentes es preciso estar siempre atentos y listos. No debemos dejarnos seducir ni sorprender por el enemigo.
Si tenemos nuestros sentidos espirituales al 100, nos daremos cuenta de las intenciones de nuestro adversario y tomaremos medidas al respecto. Santiago, capítulo 4, verso 7, es un verso que no nos permite tomar una postura débil en cuanto al pecado, una postura débil en cuanto a la carne y en cuanto al mundo. Pone un precedente de lo que debemos hacer como hijos de Dios para no permitir que el enemigo logre su objetivo. Que desde el primer indicio de caer en la trampa o resbalar, accionemos inmediatamente para contrarrestar sus ataques. Él tiene que darse cuenta que somos creyentes que hemos tomado la decisión de servir a Dios y caminar por el camino de la verdad, que lo amamos con todo el corazón y que no permitimos que nos seduzca y nos atrape. Escuchemos atentamente esta instrucción que dice: por eso, obedezcan a Dios, háganle frente al diablo y él huirá de ustedes. Te invito a dar like, a suscribirte y también te animo para que invites a más personas a ser parte de este canal. Nos vemos el día de mañana en la siguiente cápsula de vida.